Ok, una actitud diferente. Está muy interesante eso. ¿Sabías que hay estadísticas? Yo no sé cómo se puede medir esto, no sé a quién se le ocurrió, pero hay estadísticas que han medido la importancia de la actitud en la vida de las personas. ¿Sí? Todos tenemos diferentes actitudes, todos tenemos diferentes maneras de reaccionar. Y dices tú, bueno, es algo pues como que no puedes cuantificar. Sin embargo, hay gente que se ha dedicado a estudiar el impacto de nuestras actitudes en nuestra vida. Fíjate bien, investigaciones de Harvard y Stanford dicen que en gente que tiene éxito profesional y relacional, sus habilidades técnicas se le atribuyen al 15% de sus habilidades el éxito. Pero fíjate bien, entre el 75 y el 85% está relacionado a habilidades blandas, entre ellas su actitud. O sea, tú ves a alguien teniendo éxito profesional, sí, se le atribuye al 25% sus habilidades o capacidades, y el restante básicamente se le atribuye a su capacidad, por ejemplo, de tener una buena actitud. Se me hace muy tremendo este estudio. Fíjate bien, un estudio de American Psychological Association mostró que personas con una actitud positiva frente a la vida tienen menores niveles de estrés, presentan mejor salud cardiovascular. Dale un codazo al que está a su lado, dile, es que tienes que cambiar ahí. Y fíjese bien este dato, dice, y viven en promedio entre 7 a 10 años más que personas con actitud pesimista crónica. Otra vez denle un codazo al 7 a 10 años más nada más por tener una actitud positiva. La realidad es que la actitud tiene un impacto en nuestra vida. Ahora fíjate bien, estoy hablándolo desde un aspecto de estudiado, y es una realidad que no tenemos control sobre lo que nos sucede en la vida. La vida realmente no podemos controlar cada detalle y cada aspecto de ella. A veces estamos en momentos altos, a veces en momentos bajos, a veces en triunfos, a veces en derrotas, a veces en victorias, a veces en momentos complejos. La realidad es que no podemos controlar lo que nos sucede. Sin embargo, sí podemos tomar una convicción de decidir la actitud con la que yo voy a navegar ante todas aquellas cosas que me están sucediendo. Sí tenemos control de alguna manera de nuestras actitudes, no de lo que me pasa, pero sí de cómo reacciono a lo que me pasa. Así que yo quiero hablarte de esto, una actitud diferente. Sin embargo, ¿de qué me vas a hablar el día de hoy? De tener una actitud positiva. ¿Qué clase de actitud es la que quiero que el día de hoy consideremos? Y básicamente tiene que ver con lo que leímos. El ejemplo que quiero obtener está situado en la historia famosa del rey David. Y te voy a dar un poquito de contexto. ¿Está bien? ¿Estás conmigo? Primera de Crónicas es un libro que se escribe a gente del pueblo de Israel que había sido cautiva en Babilonia y ahora ya no era cautiva. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos habían perdido su tierra, ellos habían perdido su libertad, ellos habían perdido sus posesiones, ellos habían perdido su voluntad, ellos habían perdido su identidad. Lo habían perdido todo porque eran cautivos en Babilonia, y por algún momento de repente después de este cautiverio ahora son libres una vez más, y entonces se escribe Crónicas, la historia del pueblo de Israel. Y el autor de Crónicas, que algunos lo atribuyen a Esdras, está tratando de recordarles su pasado, está tratando de recordarles lo que Dios había hecho en otras ocasiones. ¿Para qué? Para recordarles la fidelidad de Dios en el pasado, de tal manera que estas bondades de Dios en otra temporada pudiera darles fe para una nueva temporada. ¿Cuántos de aquí pudiéramos decir que Dios ha sido fiel? Pudiéramos mirar atrás y decir, Dios ha sido bueno. Sabes, a veces decimos para atrás ni para agarrar vuelo, y entiendo el principio de eso, pero para atrás sí podemos voltear
para ver la mano de Dios en el pasado y seguir confiando en el presente y hacia el futuro. Y si Dios ha sido fiel, y si Dios te ha sostenido, y si Dios ha sido bueno y ya te ha guardado y te ha sanado y ya lo ha hecho en el pasado, créeme, tú y yo podemos voltear al futuro y nuestro presente y seguir confiando en un Dios que es bueno, es un Dios que es el mismo ayer, el mismo hoy, y es un mismo Dios para siempre, por los siglos de los siglos. Y el autor de Crónica le está diciendo al pueblo: recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado. Y venimos de aquí y venimos de aquí. Y mira, voy a hacer gualo. Aquí somos una iglesia en donde somos reales. Crónicas, por lo menos los primeros capítulos, no me gustan nada. Son muy aburridos para mí. Discúlpenme, ore por mí, ore por mi salvación, o no sé. Pero es que son genealogías y genealogías y genealogías, y que el hijo del hijo del hijo del hijo del abuelo, del hijo del tío, del primo, del perro, del gato, del perico, de toda la genealogía. Ahora estás hablando de Israel, y mi compadre Esdras decidió no solo irse como que a los reinados de Saúl, de David, se va hasta Adán. Sí, o sea, se fue hasta el principio, y desde Adán empieza a contar toda la historia. Y de repente llegamos al reinado del primer rey de Israel, que es Saúl, y vemos que no fue un buen rey, fue un rey destituido, que nos sirve de ejemplo. Pero luego llega este gran famoso rey David, y lo que leímos al principio nos está hablando este autor de Crónicas del reinado de David. Ahora fíjate bien, lo lógico es que lo que estamos por leer es leer lo heroico que fue David, ¿verdad? Lo grandioso que fue David, lo poderoso que fue David. Y porque ahora estamos hablando de este famoso rey que cantaba las mañanitas, ¿verdad? Y cuando lees más adelante, aunque sí se menciona algunas proezas de David, la historia se enfoca más en la gente de David, se enfoca más en el pueblo, se enfoca más en estos famosos valientes de David. Empieza a no hablar tanto de David, sino empieza a hablar de todos los que eran parte del equipo, de todos aquellos que eran los seguidores y eran el pueblo de este reino de Israel. Y es bien interesante ver esto, porque empieza a hablar de personas y empieza a hablar por nombre. Y de repente la Biblia nos lleva a un personaje que estoy seguro que o alguna vez lo leíste o alguna vez lo escuchaste, pero no es el típico personaje del que leemos, o por lo menos no es ese personaje que tenemos en el imán de nuestro refrigerador. Sí, es un personaje que se llama Benaía, y la Biblia de repente se enfoca en Benaía. ¿Quién es Benaía? ¿Qué hizo Benaía? ¿Verdad? Y la Biblia nos va a explicar qué hizo Benaía, y quiero que lo leas conmigo. Está en Primera de Crónicas 11, y está en el versículo 22. Versículo 22. Escucha bien esto, porque este es el punto de mi mensaje, ¿ok? Dice Primera de Crónicas 11, 22. Estaba también Benaía, hijo de Joiada, un valiente guerrero de Casbel. Y dice que era un valiente guerrero. Dice quien hizo muchas proezas heroicas, entre ellas mató a 2 campeones de Moab, 2 gigantes de Moab. En otra ocasión, dice en un día de mucha nieve, Benaía persiguió a un león hasta un hoyo y lo mató. Yo leí esto y dije, ¿qué? A ver, otra vez. Y Benaía, en un día de mucha nieve, persiguió a un león hasta un hoyo y lo mató. Y yo, ¿qué? Y le estaba platicando a mi esposa que me puse a estudiar este versículo. Dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está pasando aquí? Porque me imagino el Espíritu Santo inspirando a Esdras. Y Esdras, Benaía, sí señor, un día de nieve persiguió un león, llegó a un hoyo y lo mató. Va pues, esto les va a servir mucho en Central en el 2026. Estoy seguro que se van a identificar con esta historia. Y yo me puse a estudiar qué está pasando con este Benaía, y quiero que veas una historia muy particular. Hay que hablar de este tipo de Benaía, y nos da varias características estos versículos. Número 1, era un día de mucha nieve.
Era un día de mucha nieve. No sé si te ha tocado estar en la experiencia de una nieve. En las películas se ve fascinante, ¿verdad? Y siempre están las películas de Hallmark en Navidad y se ve la nieve y está padrísimo. Yo toda mi vida romanticé la nieve, dije qué padre, y hacer un mono de nieve hasta que tienes la oportunidad y llevas 2 minutos con nieve en las manos y sientes que las estás perdiendo, ¿verdad? Y dices, no, si quieres no, ¿verdad? Lo veo en las películas, ¿verdad? Y está la nieve bien fría y de repente sientes que los huesos ya duelen y, o sea, no es tan romántica la idea de la nieve, es un poquito incómoda. Y luego la gente que vive en lugares, tengo un amigo que vive en un lugar de mucha nieve y cuando hablas de nieve se queja. Así como nosotros del tráfico, él de la nieve. Y tú como, pero yo vi en Home Alone, ¿verdad? Como a su pobre angelito le caía nieve. Y él es como, es lo peor la nieve. El carro, los vidrios se te llenan y luego tienes que quitarla. Y es un problemón, ¿verdad? Y en un día de mucha nieve, dice la Biblia, si hablaran de Walo, en un día de mucha nieve, diría la escritura, Walo perdió la batalla contra la sábana. Se levantó solo para hacerse un café y se regresó a taparse. No le vaya a dar algo. O sea, el día de hoy, ¿verdad? Y celebro otra vez a los voluntarios, a todos los de montaje, ¿verdad? 6 de la mañana con el frío que tenemos. Y ahí estábamos bajo la lluvia cargando cajas. Y hace frío y no está haciendo nieve, ¿verdad? La nieve es incómoda, el frío es incómodo. Y este tipo pensó que un día de mucha nieve era un buen día para perseguir un león. Hace nieve, ¿verdad? Sí. ¿De qué traes ganas? No sé, igual perseguir un león. ¡Ah, qué buena idea! Y luego, número 2, la Biblia nos dice que Benaía fue a perseguir a un león. Yo quiero que te lo imagines, que tú estás en el campo haciendo un mono de nieve y de repente ves a un león corriendo y dices, ay, un león. O sea, ahí te encargo el susto primero. Pero número 2, ves a un león corriendo y ¿qué es lo primero que piensas? Va detrás de algo. Y vas viendo al león y de repente ves a un loco corriendo atrás del león y te das cuenta que el león no está corriendo hacia algo, está corriendo de un loco. Y va el Benaía, va gente para acá, ya te la sabes. Y va este tipo persiguiendo un león. ¿Cada cuando ves a un tipo persiguiendo un león? Yo he visto National Geographic, yo he visto El Rey León, he visto Mufasa, he visto todas las películas de leones. Y yo siempre veo leones persiguiendo cosas o personas. Esta es la primera vez que veo lo opuesto, a un tipo persiguiendo un león. Y no tiene escopeta, no sé si me explico. Y luego, número 3, dice que el león se mete en un hoyo. O sea, el león está asustado y se mete en un hoyo. Si es un tema de valentía, yo ahí hubiera cortado la historia, ¿no? Es como, hice que un león se metiera en un hoyo. Ya, pues, muy bien, felicidad. Pero Benaía no se conforma y dice, me voy a meter al hoyo con el león. Y ahí termina su historia. Si tú vas a cazar un león, no sé cómo lo hagas, yo no preferiría estar en un hoyo, yo preferiría estar en terreno abierto, así como con opciones para correr. El hoyo lo preferiría para mí, ¿verdad? Y una reja si es posible, sí, entre el león y yo. Yo prefiero un campo abierto, pero Benaía vio que el león se metió al hoyo, a la cueva esta, y dijo, yo me meto con él, el león y yo juntos. Y ¡pum! Ahí Benaía mató al león. Y yo estaba leyendo esta historia y yo no podía dejar de preguntarme por qué Dios puso esto en la Biblia. Y esta historia que tiene que hablarnos el día de hoy. Y quiero decírtelo de esta manera y creo que vamos a ver a qué me refiero. Dice, lo puse así: la gente normalmente en la nieve se resguarda. La gente normalmente corre de los leones, no hacia los leones. Y número 3, la gente normalmente jamás se metería en una cueva con un león. ¿Qué nos está diciendo Crónicas? Que Benaías no era normal, él era diferente a toda la gente que le rodeaba. El autor Esdras nos está tratando de hacer ver que Benaía no era cualquier persona, que había algo distinto en él, que había algo que lo distinguía. Y te digo que estuve estudiando
estos versículos haciéndome la pregunta de qué sirve una historia como esta. Y sabes, en esos días sí se hablaba de tu rango, de tu posición. Tú eres líder, eres rey, eres esto, eres el otro. Pero realmente la posición no significaba todo. Sí, lo que significaba era la reputación que ganabas delante de la gente. Lo acabamos de leer. Le dijeron a David: David, durante el reinado del rey Saúl, en realidad tú eras quien daba las órdenes. Que están diciendo, pues Saúl era el rey, pero realmente tú eras al que todos seguíamos. Tendrá el título Saúl, pero tu reputación es lo que hacíamos que te siguiéramos, David. Y entonces, en esta dinámica de que nuestra vida, nuestra actitud, nuestra manera de transitar la vida era lo que nos daba este reconocimiento, o era lo que nos hacía obtener reputación delante de la gente. Entonces, lo que está haciendo el autor de Crónicas no es que te imagines la escena del león, es que al final digas: este tipo es diferente, él trae una actitud distinta a cualquier persona, porque nadie haría lo que este tipo hizo. Mis respetos. Ahora, algunos por ahí dicen, no se dice en qué contexto él decidió matar al león, pero pues era posible que este león estaba representando una amenaza para el ejército, para familias, para una colonia, personas, no sé. Y este tipo decidió defender y salir adelante con esta actitud de no ponerse nada más a la defensiva, sino a la ofensiva, e ir detrás del león, perseguir al león a donde quiera que este león estuviera, porque este hombre era diferente. Era un hombre que no se quedaba quieto, era un hombre que no se quedaba pasivo, era un hombre que no se asustaba. Mis respetos, Benaía, porque si me pongo en sus zapatos y yo veo un león, o sea, obvio yo también lo perseguiría. Por supuesto que no. Es un hombre diferente, y lo que la Biblia nos está enseñando aquí es que había algo diferente en la vida, en la actitud, en el arrojo de Benaía. Ahora, ¿y por qué es esto importante para nosotros? ¿Y por qué decidí predicar esto? A lo mejor estás todavía como que ok, sí. Estos hombres de David, algunos teólogos han hablado de el reinado de David como el proceso de discipulado. David es una figura de Cristo en el Antiguo Testamento, por eso en el Nuevo Testamento a Jesús le llaman el Hijo de David. Y David, en una ocasión, estando él solo, llamó para sí un grupo de seguidores. Estas personas las encontró en una famosa cueva que conocemos como la cueva de Adulam. Había un grupo de personas que huyeron y llegaron a una cueva, y David llegó a esa cueva y llamó a todas esas personas para seguirlo, básicamente. Por eso podemos encontrar una similitud cuando Jesús viene a nuestras vidas y nos llama a seguirlo. David hizo lo mismo en el Antiguo Testamento. Ahora, la Biblia no solo nos habla de una ubicación geográfica de la cueva de Adulam, nos dice la condición del corazón de la gente que estaba en esa cueva. Y básicamente la Biblia, imagínate que tú vives en esa cueva y la Biblia nos va a describir, y pues no nos echa porras, porque la Biblia habla de esta gente y dice que eran 3 tipos de personas: afligidos, endeudados y amargados de espíritu. O sea, imagínese que David llega a una cueva y hay un equipo de gente, y son 3 características las que los distinguen en su actitud. Afligidos, ¿te imaginas? No, aflicción. Endeudados, yo creo que ellos sí estaban atentos, ¿verdad? Pero porque les iban a ir a cobrar. Y amargados de espíritu. Son unos asustados, otros emproblemados y otros amargados. Imagínate ese equipo. Y David llega a esa cueva y ve a este grupo de personas emproblemadísimas, en la peor situación, en las peores condiciones, con la peor. Y llama la atención que en la aflicción y en la amargura tiene que ver con nuestra actitud. Yo puedo tener una actitud de alegría, de gratitud, ¿sí me explico? O puedo tener una actitud amargosa, negativa y pesimista.
Y la Biblia nos habla de la actitud de este grupo de personas que se encontraban en una cueva y de repente llega el pastor de Israel, llega David y los llama a seguirlo. Y de repente ya no son los afligidos, los endeudados y los amargados. De repente se les llama los valientes de David, que hacen hazañas, proezas y que persiguen leones y los alcanzan en una cueva. Antes yo estaba escondido en la cueva, ahora me meto a cuevas para cazar leones. ¿Y qué vamos a ver aquí? Que en este proceso de seguir al pastor de Israel, cambió que en los corazones de esta gente su actitud, su identidad. Ellos fueron cambiando en el proceso. Y sabes, yo quiero darte una buena noticia. No importa cómo te encuentras el día de hoy, no importa en dónde estás, no importa si te sientes amargado de espíritu, afligido o emproblemado, Dios siempre nos alcanza en donde estamos. Dios, no estamos tan lejos o tan hundidos como para que su mano no llegue ahí. Pero la buena noticia no solo es que Dios nos alcanza ahí, sino que Dios nos saca del hoyo y empieza a transformar nuestro corazón, empieza a transformar nuestras vidas, empieza a transformar nuestras actitudes. Y de repente ya no son amargados, de repente son los valientes de David, haciendo hazañas, haciendo proezas. Y Dios está hablando esto a mi corazón porque voy a ser sincero y que pudiéramos ser sinceros en nuestro corazón. ¿Cuántas veces vivimos una fe con actitud de derrota o de aflicción? Y yo no estoy aquí hablando de una fe triunfalista en donde cerramos los ojos y todo bien, todo bien, todo bien. Y cualquier cosa mala que sucede decimos cancelado, 1, 2, 3, amén. Toco madera y amén. Pero ¿con qué actitud enfrentamos la vida? Viene un año nuevo y las noticias de verdad, o sea, si están mal, ¿qué se van a inventar ahora? Y cada vez se ponen más increíbles. ¿Cómo vamos a navegar lo que nos rodea? ¿Con qué actitud? Sí, y yo quiero el día de hoy decirte, ¿será que estamos viviendo una vida de fe con una actitud de amargura o de derrota o de aflicción? ¿Será posible que estoy avanzando con Dios y viene una prueba y lo primero que sale de mí es una actitud de afligida, de derrota, de decir, no, por eso yo no quería seguir a Dios, ya sabía que ¿sí me explico? Y esas actitudes en donde en cualquier momento estamos esperando que me defrauden o me decepcionen, o que Dios, ahora sí pensé que iba a ser bueno, pero ya no me contestó la oración, y estamos así como que en esta cueva a la defensiva, así como que no quiero avanzar tanto, como que sí quiero que David venga a la cueva, pero no me saques de mi cueva porque no sé, habrá leones allá afuera. Y vivimos una fe muy pasiva, muy segura. Una fe muy segura, en donde nos da miedo. No sé si lo has pensado, y si a veces nos da miedo. Y es que si lo que viene por delante de mí es demasiado grande. Y yo estaba reflexionando en eso. Y si viene delante de mí algo que es demasiado grande para no soportar, y la pregunta es, Walo, ¿en serio crees que todo lo que Dios va a hacer en tu vida es todo lo que tú solo puedas soportar? No, pues ¿para qué necesito a Dios? Si tus propósitos y tus planes no necesitan de Dios, quizás solo provienen de nuestro corazón humano. Pidámosle al Señor que imparta su visión en nuestro corazón para que nos dé los sueños y las visiones que solo pueden venir de Dios. Y los sueños que vienen de Dios son sueños que no podemos llevar a cabo nosotros solos. Los necesitamos a Él. Y queremos como que jugarla demasiado segura, siempre con miedo, siempre afligido, siempre en derrota. Y hay una etapa de la vida para eso. Hay un momento para eso. Sin embargo, hay un proceso de transformación en donde la fe inicia para ser salvo, pero luego la fe no solo se vuelve un estado pasivo, sino que la fe se vuelve una actitud de fe. Yo no solo quiero tener fe, quiero tener una actitud de fe.
en donde confío. Y estaba leyendo el Nuevo Testamento y veo las palabras de nuestro Señor Jesucristo son suficientes para que usted y yo vivamos en victoria. Ay, ¿qué nos deparará el futuro? Y Jesús nos dice en el Sermón del Monte: no tengan miedo del mañana, ni se angustien ni se aflijan por el mañana, porque el Señor sabe de las cosas que tienen necesidad. Más bien dándole gracias a Dios en todo. Ahí mezclé a Pablo también. Jesús dice: Dios sabe de lo que tiene necesidad. Y si Él le da de comer a las plantas, y si Él le da de comer a las aves, Jesús dice: ¿qué no son ustedes más importantes que los animales? Su Padre tiene cuidado de ustedes, así que no se preocupen. O sea, sí, ya sé, Jesús, pero como quiera uno se preocupa. No, pues ¿qué nos dijo Jesús? Es que no sabes lo que a mí me falta. ¿Y qué nos dijo Jesús? Al que pide, se le da, y al que llama, se le abre. Así que pidan en mi nombre, y todo lo que pidan en mi nombre se les dará hecho, se les dará, dijo Jesús. Y el Señor constantemente nos hablaba de la dinámica del reino, pero a veces seguimos viviendo en la dinámica de la cueva en lugar de vivir en las dinámicas del reino. Y el primer culpable aquí soy yo. Y luego veo que Dios me quiere sacar de la cueva y le digo: Dios, ¿para qué? Ya la decoré y todo. Ya puse mi póster ahí de John Mayer y ya está bien decorada mi cueva. No me saques de la cueva. Y sabes que Dios nunca va a estar cómodo con la idea de que yo vivo una fe derrotada, porque yo estoy convencido que Dios nos quiere llamar a todos a una vida de fe, no de temor, no de cobardía. Ahora, ¿se te ocurrió eso, Walo, leyendo a lo del león? O sea, sí. Pero también, ¿sabes qué? Segunda de Timoteo 1:7 nos dice lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Un joven pastor, Timoteo, estaba siendo intimidado por gente que le decían: no, mijo, tú no sabes. No, mijo, yo a tu edad. No, mi hijo, y haz de cuenta que lo estaban así medio tuteando a Timoteo, y Timoteo se sentía menos. Ay, pobrecito yo, ¿verdad? Y por eso Pablo le dice: hey, que nadie tenga en poco tu juventud. Ánimo. ¿Por qué? Porque le dice a Timoteo, porque Timoteo se sentía menos. Y entonces, ¿qué le instruye Pablo en 2 de Timoteo 1:7? Y le explica Pablo a Timoteo, le dice: Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Timoteo, no te intimides. Timoteo, no te acobardes. Timoteo, no estés derrotado. Dios te da un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Yo tengo este dominio sobre lo que me acontece, no lo que me acontece, cómo respondo a lo que me acontece. Y estaba Timoteo, y en otra versión dice: no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y la Biblia lo dice, no lo digo yo, lo dice la Escritura, que Dios no nos ha hecho cobardes. Y a veces cuando pensamos en la iglesia, y cuando pensamos en los discípulos, y cuando pensamos en los seguidores de Jesús, pensamos como que en estas ovejas asustadas en un rincón así de un rebaño, así como que ¡ay, el mundo! Y ahí vienen los lobos. Y no es lo que la Escritura nos enseña. No es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, por favor, sí, hay cosas en la vida que sí dan miedo, ¿verdad? O sea, dices: ¡ala! Pero cómo reaccionamos ante ese gigante es lo que hace la diferencia. Una actitud de fe, de decir: no sé cómo, no sé cuándo, no sé por dónde, pero Él está conmigo. Y si Él está conmigo, no solo voy a ver el león y me voy a plantar. ¿Dónde está el león para ir a terminarlo? Y me quedé pensando en este Benaía. Y sabes, es una actitud de él, pero es una actitud para ti y para mí. Es un ejemplo para nosotros. Y luego me di cuenta y me quedé pensando esto de los leones. Y pues está en muchos lugares en la Biblia. Y hay un león región 4, sí, un león pirata, que Pedro dice que anda como león
rugiente buscando a quien devorar, el enemigo. En el C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia y muchos otros escritos, es más conocido por eso. Pero C.S. Lewis, en sus Crónicas de Narnia, creo que son, no sé si ya las leíste o alguien las haya leído, si no me equivoco son 8 o 9 libros. Yo nada más vi la película. Y luego me dijeron, son 8 o 9 libros. Y yo me quedé fascinado por las Crónicas de Narnia. Entonces, fíjate bien cómo procede mi mente, para que veas lo impaciente que soy. Fui a Gandhi a comprar un libro de las Crónicas de Narnia. Me dijeron, la película es el número 4. Y dije, ok. ¿Cuál es la lógica? ¿Quieres conocer la historia? Compras el primer libro para ir en orden. Yo compré el último, sí, para ver en qué se termina. Historia verídica. Y está bien interesante porque en esta historia Aslan, el león, y me voy dirigiendo al final. Si quieres toca el piano, Braulio, para ponernos espirituales. Échame la del león en fa sostenido. En esta historia, Aslan, el león que representa a Jesús, se ha ido por mucho tiempo. No está, y es la temporada en la que estamos, en donde Jesús se fue y dijo que volvería. Y este libro se sitúa en esa temporada en donde Aslan ya hizo y se fue y va a volver. Y pasaron tantos los años que personas dejaron de acordarse cómo se veía Aslan, cómo sonaba Aslan. Y la historia, digo, ya te la spoileé, pero la historia dice que iban un burro y un chango caminando y estaban a la orilla de un río, este burro, un asno y un mono, y de repente hay una piel de león flotando en el río. Pero es pura piel, es la pura, ¿sí me explico? Así, la piel. Y entonces el mono, siendo astuto, le dice al burro, ponte la piel, disfrázate de león y engañemos a los pueblos diciendo que tú eres Aslan. Y este burro se pone la piel de león y empieza a ir a las ciudades y empieza a someterlas, porque les dice, aquí está el león, el mono muy astuto, aquí está el león, aquí. Y todos empiezan a someterse en el imperio que ni siquiera era del burro, era el mono, usando al burro para dominar a la gente, para esclavizar a la gente. Y la frustración que te da mientras lo lees es decir, es que no, ¿cómo se someten a ese burro? No es el león. Si conocieran al león, y esa es mi invitación el día de hoy, si conociéramos al león, iglesia, si conociéramos al león. Pedro dice que el enemigo anda como león rugiendo, buscando a quien devorar, pero es un burro con disfraz de león. El león sí va a venir, y la Biblia le llama el león de la tribu de Judá. No dice que es el que va a vencer, dice que ese es el que ha vencido. Y va a haber un rugido de victoria. Y en esa historia estamos incluidos tú y yo. ¿Por qué seguimos temiendo? ¿Por qué seguimos si tan solo lo conociéramos a Él? Escuchemos el rugido del cielo. Y cuando pienso en esto, no puedo evitar luego empezar a ampliar mi visión y darme cuenta que el pueblo de Dios siempre destruía leones. ¿Te acuerdas de Sansón? Despedazó un león con sus manos. ¿Te acuerdas Daniel? Lo echaron en un foso. ¿Con quién? Con leones. ¿Y qué le pasó? Nada. Y ahora Benaía acaba de destruir un león en una cueva. ¿Y de quién lo aprendió Benaía? Pues de su líder. ¿Qué líder? David, que antes de Goliat dijo, no, yo ya me eché un león. El gigante es como mi tercera victoria apenas. Pero vamos a ver que vez tras vez hay varios ejemplos en la Biblia de pueblo de Dios destruyendo leones. Y quiero dejarte con esto el día de hoy. No pude evitar buscar qué significa el nombre Benaía. Tiene dos significados. Uno de ellos, ¿te digo cuál es? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Porque los hijos de Dios fuimos llamados por nuestro Dios, nuestro poderoso león de la tribu de Judá, a destazar leones.
ya vemos hijos de Dios, personas que Dios está edificando. Fuiste llamado para perseguir leones y terminarlos en su cueva. ¿Qué es eso que te angustia? ¿Qué es eso que te asusta? ¿Qué es eso que te atormenta? ¿Qué es eso que te encadena? Y nos abandonamos en la derrota, pero necesitamos una actitud diferente, una actitud de fe, y que lo que se ponga enfrente de nuestra vida podamos verlo como un león al que hay que perseguir en el nombre de nuestro Señor, para la gloria de su nombre. Y al final Él es quien nos da la fortaleza, es Él quien nos libra las batallas, pero en nosotros está esta respuesta, no de saber que está en nosotros la fuerza, sino de saber que Él es quien nos acompaña. Termino con esta historia y la he contado como 1,000,000 de veces. Ahí va una vez más. Esta escena de Narnia, en donde está un ejército enemigo y de repente del otro lado está Susan, la chiquita, y la chiquilla saca un cuchillo, como que era pandillera. Saca el cuchillo, órale, ya se la saben, les dijo al ejército. Es que es la traducción al castellano del barrio. Y Lucy saca el cuchillo y pues obviamente es algo para reírse, y de repente el ejército se asusta. Entonces de verdad les asustó el cuchillo, y luego la escena se abre y te das cuenta que está Aslan detrás de ella, y ella piensa que le tienen miedo a ella y a su cuchillo. Ella no sabe el leonzote que trae detrás de ella, que estoy seguro que aún si ella volteara se asustaría de lo majestuoso que es el león que camina con nosotros, iglesia. Creo que esto tiene que ser suficiente y tiene que animar a alguien el día de hoy de recordar que Dios está contigo. Dios está contigo. Vamos a terminar orando. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Vamos iniciando un año, retos, obstáculos, dinámicas. Quizá algunas de ellas nos intimidan, quizá algunas de ellas nos producen temor. Pero quiero recordarte algo. Dijimos que David es una sombra pequeña de la realidad más grande. Y déjame decirte que Jesús vino a esta tierra y agarró un león que no le pertenecía a él, porque Jesús no tenía pecados ni problemas, esos eran de nosotros. Pero Jesús vino y fue enterrado en una cueva. Pagó por nuestros pecados, pagó por nuestras enfermedades y dolencias, pagó por nuestra maldad, nuestros errores. Murió en la cruz y fue enterrado. Pero déjame decirte, los discípulos fueron a visitar esa tumba pensando que iban a encontrarlo en esa cueva muerto. ¿Qué nos dice la Escritura, esta buena noticia? Que al tercer día el Señor salió de la cueva y el león se quedó muerto, porque el Señor mató a la muerte, al diablo y al pecado el día en que resucitó, y esa victoria es tuya y es mía. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Quiero orar, y quizás es la primera vez que vienes a una reunión como esta. Quizás nunca habías escuchado un mensaje como este. Yo quiero decirte, el día de hoy se trata de poder conocer que Jesús es más allá de un concepto o un maestro, es nuestro Salvador y está vivo el día de hoy. Y tú y yo podemos tener una relación viva con Él. Él nos ofrece perdón, nueva oportunidad, salvación y vida eterna. Yo quiero eso. ¿Cómo le hago? La Biblia dice que es poniendo nuestra fe, nuestra confianza en Jesús. No tienes que hacer nada. No hay obra suficientemente grande que podamos hacer para ganarnos la vida eterna. Jesús la ganó por nosotros. Jesús libró esa batalla por nosotros. Así que el día de hoy yo quiero hacer una oración y te quiero invitar a que en tus propias palabras le digas: Jesús, confío en ti. Perdona mis pecados, perdona mis errores.
los valientes de Jesús, de una actitud transformada, de una actitud de fe. Así que ¿por qué no cierras tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús? Yo te doy gracias por esta palabra, yo te doy gracias por esta reunión. Yo pido que impactes nuestro corazón con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y nos llames y despiertes en nosotros, Señor, esta vida, Señor, a la que tú nos has llamado y nos has invitado, Señor. Yo te pido el día de hoy, Señor, que nos ayudes a aquietar la voz del león que ruge y nos ayudes a recordar que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Recordar, Señor, que tú nos has llamado no un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, porque en ti haremos proezas, Señor, y en ti, Señor, derribaremos muros, Señor, y en ti conquistaremos ciudades, Señor, para la gloria, la honra de tu nombre, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Yo oro por cada familia, Señor, aquí en esta tarde, enfrentando un Goliat, Señor, enfrentando un león, enfrentando una prueba o un problema, Señor, en sus relaciones familiares, en su economía, en su salud, Señor, en su incertidumbre. Yo te pido el día de hoy, Señor, que podamos levantarnos en fe, reconociendo y sabiendo que eres tú quien pelea la batalla y que eres tú quien otorga la victoria, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a probar tu bendición y ayúdanos a vivir en esta victoria, Señor, que tú ya nos diste al resucitar al tercer día, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Te damos a ti toda la alabanza, toda la gloria y toda la honra, porque tú eres el campeón de la fe, quien inicia y termina en nosotros la carrera, Señor. Te damos la alabanza y nuestra confianza a ti, Jesús. En tu nombre oramos. Amén y amén. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso a Jesús en esta tarde?